Chal con diseño de hojas tejido a crochet. Para empezar este chal lo que te sugiero es tomar un molde del tamaño que quieres que quede tu cuadrado. Una vez que tenga el molde, lo que voy a hacer es una cadena inicial del largo en diagonal del molde. Ten en cuenta que estamos haciendo un chal rectangular. Las medidas del largo aproximado pueden ser entre 1,5 m y 1,80 m y las medidas del alto pueden ser de 50 a 80 centímetros. Una vez que tengo una cantidad tentativa de cadenas, voy a posar sobre mi molde en diagonal para saber si es el largo que quiero. Ahora lo que voy a hacer es elevarme para hacer el medio punto. Haré un primer medio punto en mi primer cadena. Para el siguiente punto voy a hacer una media vareta. En el tercer punto voy a volver a hacer una media vareta. Y así voy a ir creciendo en el alto de los puntos. Ahora me voy a seguir elevando y voy a hacer una vareta en el punto siguiente. Y lo mismo haré en el punto siguiente. Y haré 3 varetas en total. Lo que tienes que lograr de tu cadena inicial es que esta quede en número impar. Ahora vuelvo a hacer de nuevo una vareta. Y como mi vareta anterior era ya la de mi número impar, lo que empiezo a hacer ahora es reducir el tamaño. Es decir, que voy a repetir exactamente la secuencia de la primera parte. Voy a hacer entonces ahora una media vareta. Y ahora nuevamente una media vareta. Y en el siguiente punto haré un medio punto. Y es así como me va quedando uno de los lados de nuestra hoja. Y lo que voy a hacer ahora es un aumento en la esquina, porque lo que necesito es pasar para el otro lado. Y lo que tengo que hacer es repetir exactamente la misma secuencia. Donde he hecho media vareta, haré media vareta. Donde he hecho varetas, haré varetas. Y así, siempre recuerda la importancia de que tu cantidad de cadenas iniciales termine en número impar. Es decir, mi cadena inicial tiene 11 puntos. 5 de un lado, una vareta que va en el centro y 5 del otro. Y sobre esa vareta central es que voy a trabajar en mi segunda vuelta. Si es que estás haciendo cuadrados más grandes y necesitas elevarte más, entonces te sugiero hacer 2 media varetas, 2 varetas, 2 varetas dobles y en el centro una vareta triple. Y de ahí empezar a reducir. A esta secuencia la tienes que recordar. Entonces te sugiero anotar en tu molde la secuencia de puntos que estás haciendo y la cantidad de cadenas que has hecho al inicio. Una vez que voy llegando al final y repitiendo exactamente lo mismo que del otro lado, lo que hago en esta esquina es también 3 medio puntos. Como al primero ya lo había hecho al iniciar la vuelta anterior, solo me queda hacer 2 de este lado. Unir un extremo con el otro con punto pasado y habré completado mi hoja. Ahora lo que vamos a hacer es la segunda vuelta y para este vamos a hacer un cambio de color. Entonces donde he terminado mi vuelta de la hoja es en ese mismo lugar donde me voy a elevar. Recuerda nunca trabajar al ras, siempre dejar un poco de hilo para después anudar y perder en el tramado para evitar posibles desarmes. Entonces, siguiendo la secuencia de la hoja, en mi primer punto donde tenía un medio punto, haré un medio punto. En el siguiente punto que tengo media vareta, haré una media vareta. Es decir, que la secuencia de la hoja va a determinar el tamaño total de nuestro cuadrado. Pero para poder darle forma a este, es que necesito identificar los 3 puntos centrales. En el primero voy a hacer un aumento. Si tenía de base una vareta, haré una vareta. Y en ese mismo punto haré un punto más alto, es decir, una vareta y una vareta doble. Si es que en tu caso has trabajado con varetas dobles, entonces tu punto será una vareta doble y una vareta triple.
y es ahora en el punto central donde voy a hacer la mayor cantidad de aumentos. Voy a picar en ese punto con una vareta doble, porque mi punto anterior es una vareta simple. Necesito elevarme un poquito más y haré entonces 2 varetas dobles. Y una vez que completo esto, estaría completando ya uno de los laterales de lo que va a ser mi cuadrado. Para pasar al otro lateral haré una cadena al aire y voy a volver a trabajar sobre el mismo punto. Es decir, que este punto es clave, el punto central. Es por eso la importancia de que tu cadena inicial la trabajes sobre un número impar. En mi caso he hecho 11 cadenas, entonces trabajo sobre la sexta, me quedan 5 de un lado y 5 del otro. Una vez que hago estas 2 varetas dobles, lo que hago es repetir la secuencia para que se vaya formando mi cuadrado. Entonces en el punto siguiente hago una vareta doble y en el mismo punto voy a hacer el punto vareta. Y es así como tengo que ir repitiendo y respetando siempre esta secuencia para que se vayan formando todos los lados. Y ahora donde tenía una media vareta, vuelvo a hacer media vareta. En el punto siguiente de media vareta, nuevamente media vareta. Y ahora en donde tengo un medio punto, hago un medio punto. Pero lo que está sucediendo aquí es que estoy llegando a la esquina. En esta esquina lo que voy a hacer son 3 medio puntos. ¿Por qué? Porque necesito pasar para el otro lado del tejido y este aumento me dará la movilidad sin que mi cuadrado se cierre. Una vez que hago mis 3 medio puntos, comienza todo de nuevo. Donde tengo un medio punto, hago un medio punto y repito exactamente la misma secuencia respetando los puntos de base que tengo de mi hoja. Donde hay media vareta, hago media vareta y así hasta repetir todos los aumentos. Ten en cuenta que el alto de los puntos y la cantidad de aumentos está íntimamente ligada al material con el que estoy trabajando y a mi pulso. Lo que tienes que lograr es que tu cuadrado puesto en una superficie plana quede plano. Es por eso que te sugiero tener en cuenta el alto de los puntos, la cantidad de las cadenas, el grosor del hilado y el pulso. Y para determinar la cantidad y la frecuencia de estos es indispensable que trabajes con una muestra. Entonces, si tu cuadrado comienza a ser una especie de vuelo o volado, lo que estás haciendo son aumentos de más. Entonces tienes que reducir la cantidad de aumentos que estás haciendo. Y si este comienza a hacerse angosto o a fruncirse, lo que estás haciendo es aumentos de menos. Entonces lo que tienes que hacer es, donde van los aumentos, aumentar la cantidad de aumentos. Ten en cuenta que el pulso es algo personal y además varía la tensión, el hilado con el que estás trabajando y el alto de los puntos. Es por eso que siempre recuerdo que un tutorial es solo una guía. Entonces de este tutorial lo que tienes que saber es que la cadena tiene que ser en puntos impares, cómo lograr la forma de la hoja y dónde es que van los aumentos para poder formar el cuadrado. La cantidad siempre es meramente tentativa y está íntimamente ligada a tu pulso. Es importante que comprendas esto y de esa manera vas a poder seguir cualquier tutorial que encuentres. Y aquí voy terminando mi cuadrado y lo que hago es terminarlo como estoy en la esquina con 3 aumentos en el medio punto para poder lograr la forma de cuadrado. Y voy a unir un extremo con el otro con punto pasado. Y es así como vamos a hacer todos nuestros cuadrados. Una vez que tengo todos mis cuadrados, lo que voy a hacer es ordenarlos según el modelo original. Va de esta manera, de una punta de la hoja invertida a la siguiente y así es como se va acomodando en el modelo original, pero queda a tu criterio. Ahora para unir un cuadrado al otro lo que vamos a hacer es coser de la parte del revés. En la esquina donde tenía los 3 medio puntos voy a identificar cuál es el central y es por ese que voy a empezar a coser. Voy a pasar por ahí mi aguja. Entonces lo que quiero mostrarte aquí es que
Nuestros puntos vistos desde arriba tienen 2 hebras. Nosotros vamos a tomar solo una de ellas, no las dos. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con muchos colores. Es probable que estés trabajando hasta con los restos de hilo. Entonces, para darle más prolijidad, lo que te sugiero es que la unión, la costura, no se note. Entonces es por eso que vamos a coser de esta manera, para evitar que la costura también se vea del lado del derecho. Ten en cuenta siempre en la primera parte, cuando empiezas a coser, asegurarla esta, porque es la que tiende a abrirse un poquito más. Y así vamos a ir cosiendo lateral con lateral. Es por eso la importancia también de tener muy en cuenta cuál es la cantidad de puntos que hacemos en un cuadrado y la que hacemos en el otro, porque al momento de unirlos, estos tienen que calzar justo. Entonces es importante que respetes las cantidades tanto en uno como en otro, para que este nos quede todo homogéneo. Y ten en cuenta que cuando estemos llegando a una intersección donde ya estén los 4 cuadrados, lo que te voy a sugerir es, cuando ya estemos en el cuarto, asegurar mucho más la esquina. Es decir, que voy a tomar de cada uno de los cuadrados, de los 4 cuadrados, voy a tomar la esquina de la unión por el lado de la hebra. Ahí me cuesta un poco, pero vamos pasando la aguja. En 1, 2, ahora vamos por el gris, después pasamos al mostaza, y a esto lo vamos a ajustar lo más que podamos, siempre y cuando quede prolijo, para evitar que esta tienda a abrirse. Y voy a continuar cosiendo por todo el lateral restante. Si quiero asegurarlo mucho más, puedo ir y volver, y es así como se va formando nuestro chal. Ahora lo que vamos a hacer es todo el contorno por todo el chal una vez que logremos la medida, para darle más prolijidad. Voy a identificar cuál es la esquina y voy a empezar en el punto siguiente, no precisamente en la esquina, ya que en esta haremos un aumento. Y voy a hacer todo el contorno en medio punto. Te sugiero trabajar a la hora de combinar los colores con alguna gama de colores o con el círculo cromático, ya que a veces una mala combinación de estos puede opacar un muy buen trabajo. Ten en cuenta que este contorno lo que va a hacer es darle prolijidad a nuestro tramado y la base para la siguiente vuelta. Entonces lo que necesito es ir identificando lo que son las esquinas y las uniones entre un cuadrado y otro, porque es ahí donde al final voy a agregar nuevamente flecos de hojas. Aquí estoy llegando a la esquina, entonces lo que voy a hacer es un medio punto y me voy a elevar con 3 cadenas al aire. Y sobre la misma esquina voy a volver a picar en medio punto, y eso me va a llevar al siguiente lateral. Ten en cuenta que el aumento puede variar según pulso. Lo que tienes que lograr es que la esquina te quede plana. Si esta se frunce o se hace más chica, lo que necesitas es mayor cantidad de aumentos en las esquinas. Ahora bien, vas a seguir todo en medio punto hasta llegar a la unión del próximo cuadrado. Una vez que vamos llegando a la unión de uno con el otro, voy a hacer una cadena al aire y voy a pasar al siguiente punto del cuadrado. ¿Por qué estamos haciendo cadenas al aire en la unión de un cuadrado y el otro y en las esquinas? Porque sobre estas vamos a trabajar en las vueltas siguientes, y tienes que tomar nota de cuántas cadenas al aire y cuántas esquinas tienes, porque sobre ellas vamos a hacer los flecos de hoja. Entonces, cuántas esquinas y cuántas uniones tenga, cuántas hojas necesito hacer. En el caso de mi muestra tengo 4 cuadrados y voy a tener 4 esquinas como las vas a tener vos en caso de que hagas rectángulos. Y lo que tengo son también 4 uniones, entonces tengo 4 esquinas y 4 uniones, necesito hacer 8 hojas. Ten en cuenta que esta vuelta puedes hacerla también en distintos colores. Siempre observa de que el contraste sea interesante. Una vez que voy llegando a la esquina, hago mi último aumento de la esquina y voy a unir un extremo con el otro con punto pasado.
y es así como me va quedando el contorno. Y ahora sí, hago mis hojas, que en este caso yo tenía 8, y lo que voy a hacer es tomar otro color para hacer contraste y empezar a aplicar los flecos que van con las hojas. Aquí, como voy llegando a una esquina, no puedo dejar de hacer aumentos para que esta no se me frunza. Entonces voy a hacer 2 medio puntos. Y lo que voy a hacer es elevarme, en este caso estoy haciendo 11 cadenitas, para poder tomar las hojas que ya tengo previamente hechas. Para poder montar la hoja, lo que voy a hacer es tomarla con un medio punto en la parte de la esquina donde hago mis 3 medio puntos de aumento. Voy a identificar cuál es el medio punto central y sobre ese voy a hacer un medio punto. Y voy a ir contorneando toda la hoja también en medio punto. Esto puede ser que te cueste un poco al principio, pero a medida que las vayas incorporando te va a ir resultando un poco más fácil. Para que mi modelo quede homogéneo, lo que yo he hecho ha sido hacer las hojas del mismo tamaño de las que he usado para los cuadrados para el cuerpo del chal. Pero queda a tu criterio hacer hojas más grandes o más chicas. Eso es el detalle que le puede dar tu creatividad. Y he usado para la cadena de flecos, la cadena anterior que hemos hecho, he usado la misma cantidad de cadenas que he usado para la hoja. Es decir, que he hecho 11 cadenas para la hoja, entonces he hecho 11 cadenas para darle largo al fleco. Aquí voy llegando a la esquina, entonces para rotar en la hoja lo que voy a hacer es en la esquina 3 medio puntos. Si no hago estos 3 medio puntos de aumento, lo que voy a lograr es que la hoja se frunza un poco y al quedar suelta, esta no queda nada mal. Esa elección, puedes probar cómo queda con o sin los aumentos. Es la movilidad que va a tener tu hoja, lo dejo a tu criterio. Pero como estoy siguiendo el modelo original y quiero que la hoja tenga un leve efecto, es que lo estoy haciendo de esta manera. Cuando paso al otro lado hago exactamente lo mismo, por cada punto de base voy haciendo un medio punto y así hasta llegar al medio punto en donde he empezado a contornear mi hoja. Del modelo original lo único que le voy a cambiar es esto. Lo que tengo que hacer ahora es volver por mi cadena de fleco. Entonces en el modelo original vuelve en medio punto, es decir, por cada cadena hago un medio punto. Como mi punto es suelto y mi hoja es chica, noto que la cadena con medio punto me queda un poco gruesa. Entonces lo que voy a hacer es disminuir el tamaño del punto y para esto me voy a valer del punto pasado. Voy a introducir el punto por la aguja, voy a tomar la lazada y voy a pasar sin tejer y así hasta llegar al inicio de lo que es mi cadena. Es probable que si tus hojas son muy grandes y tu pulso es muy ceñido, un medio punto te quede bien. Es cuestión de que pruebes cuando hagas tu muestra. Una vez que voy llegando al extremo de mi cadena de fleco, lo que hago y como estoy con aumento es picar nuevamente 2 veces el medio punto y continuar con el medio punto hasta llegar a la unión de un cuadrado con el otro, donde volveré a hacer lo mismo con mi fleco de hojas. Pero al llegar a la unión de un cuadrado con el otro, en este caso no necesito tantos aumentos, entonces pico en mi cadena de base solamente con un medio punto, distinto al anterior que había hecho 2 de un lado, 2 del otro, y me vuelvo a elevar, en este caso con 11 cadenas, y vuelvo a iniciar todo el proceso de contorno y aumento en la esquina.
Para volver sobre mi cadena de fleco vuelvo a hacerlo en punto pasado, pero eso, como lo hemos visto en el fleco anterior, puede variar. En este caso yo te sugiero hacer el efecto de fleco de hojas por sobre toda la prenda, pero eso queda a tu criterio, si lo quieres hacer solo en los extremos, solo en la parte inferior. Eso ya queda según gusto del tejedor. Una vez que he completado toda mi cadena de fleco con punto pasado, lo que hago es picar en el mismo punto que me he iniciado con un medio punto y voy a continuar con el contorno en medio punto hasta llegar o a la próxima esquina o a la próxima unión de un cuadrado con el otro para volver a hacer mi fleco de hoja. Y una vez que he terminado todo el contorno con mi fleco de hojas, voy a picar con un medio punto y voy a unir un extremo con el otro con punto pasado. En mi caso siempre dejo 2 cadenas al aire que después las voy a perder por dentro del tramado. Esto es para evitar desarme. Recuerda nunca trabajar al ras. Lo único que nos queda es emprolijar. Y es así como queda mi muestra. Espero que te haya gustado y puedas lograrlo. Puedes dejarme tu consulta en los comentarios.